De víctimas a responsables, una llave maestra para conectar con la paz interior y para vivir una vida más plena. ¿Y de qué se trata esto? Ser responsables se trata de desarrollar la habilidad para responder ante las situaciones adversas que se nos presentan en la vida. Hoy vamos a charlar de todo esto con una persona que tiene muchos años de experiencia. Fernando Gabriel Pereira, formador, investigador y facilitador en constelaciones familiares. Hace muchos años lleva esta filosofía de vida a muchas ciudades de nuestro país, de Argentina, pero también del mundo. Así que es un honor contar hoy con su presencia. Ahí está Fernando. Hola Fer. Buenas, ¿cómo va? Querido Fernando, muchas gracias por estar acá, por tu tiempo. Sé que estás viajando mucho, así que doblemente gracias por darnos estos instantes para conversar. Gracias por la invitación. Hay temas a veces que, bueno, están muy interesantes. Como siempre, o como últimamente vengo diciendo, creía que había dicho todo, pero evidentemente hay que seguir repitiendo porque el público se renueva y también porque se necesita como otra profundidad. Así que cada vez está más fina, más detallista, más sensible, más sutil. Así que cada vez hay que ir profundizando más. Así que gracias por la invitación. Gracias a vos. Además es importante también ir recibiendo a todas las personas que se van entregando a este proceso de sanación, de revisión interior. Quiero agradecerle a todas las personas que están presentes, pero también agradecerle a quienes ven el vivo después, que es mucha gente que mira después y que envía sus reflexiones y envía sus comentarios. Así que gracias por estar ahí del otro lado. Si les surge alguna pregunta, súper habilitadas a escribirlas en el chat y vamos a pedirle muy amablemente a Fernando que nos ilumine un poco. Hace muchos años, Fer, vos venís con esta filosofía de vida, con las constelaciones familiares, has conocido a mucha gente y has formado también a mucha gente. Entonces, Ujú. como para empezar, si quieres decir algo, yo te presenté, pero si quieres decir algo más, pero te quiero dejar Eh, una pregunta para empezar. en realidad, la presentación va de más, ¿sí? Quien quiera conocerme va a ir y me va a buscar en las redes. Así que Totalmente, el otro totalmente. día, el otro día descubrimos que hasta el chat GPT me conoce, así que Ah, bueno, vos, bárbaro. ya está. Hermoso. Buenísimo, Fer. Para empezar, una pregunta que está bueno que nos lo puedas decir desde de la experiencia de conocer casos y gente, pero también un poco desde las constelaciones familiares. ¿Qué es ser víctima o qué es estar en el lugar de víctima? Em, el tema, primero, cuando me planteaste el tema, lo que pensaba es que hay que eh, ver dos cuestiones, o separar dos cuestiones. Una cosa es ser víctima y otra cosa es victimizarse. Creo que todo esto, lo que plantea el título, pasar de víctima a responsable, en realidad no tiene que ver con la víctima en sí, sino tiene que ver con la persona que se victimiza, ¿sí? O sea, víctima puede ser cualquiera se puede caer y golpearse una rodilla, a cualquiera le puede pasar. El tema es hacer un drama de eso. Entonces, siempre decimos que a dos personas le puede pasar la misma situación y cada persona responder a esa situación de una manera distinta. Entonces, ahí empieza el tema de victimizarse o no victimizarse. Es decir, eh, vamos a algo concreto, ¿sí? Porque también habría que diferenciar lo que sería el tema para la mente o para el alma. Entonces, generalmente hacemos preguntas desde la mente, pero buscamos respuestas espirituales desde el alma. Entonces, otra de las cosas que tenemos que entender es que
Eh, el vino nuevo no entra en oros viejos. Es decir, cuando una vasija es vieja y tiene pensamientos viejos, cambiemos vasija por mente, por Ujú, conciencia, entonces lo nuevo no se resuelve con lo viejo, lo nuevo solo se resuelve con lo nuevo. claro. Entonces, volviendo, el tema es esto, victimizarse. Ya, bueno, entre las preguntas ahí que por ahí vayan surgiendo, profundizaremos esto de la victimización, ¿sí? Eh, Así que bueno, esa es la primera diferencia que quisiera por ahí marcar, resaltar, que Está cualquiera buenísimo. puede ser víctima. Pero el tema es no victimizarse, porque eso nos mantiene en un lugar infantil, en un lugar de demanda, en un lugar de reclamo, donde generalmente la persona que se victimiza, siempre, lo primero que hace es echar el problema afuera, como si cada cosa que nos sucede, la responsabilidad es de los otros. Y bueno, y ahí no crecemos. Yo por ahí voy ampliando y... Excelente, excelente. Porque ahí este tema es un tema que está buenísimo, que es muy interesante, pero que está bueno desmenuzarlo despacito porque genera quizá alguna controversia y está bueno ir llevándolo para también explicarlo, como decís vos, desde el alma, ¿no? Desde la filosofía de las constelaciones, que quizá hay un nivel de entendimiento que hay que abrirse a tener para poder comprenderlo, ¿no? Vos decías Ujú. que un problema hay que resolverlo con pensamientos nuevos, no se puede resolver con pensamientos viejos. ¿Y cómo podríamos empezar a abrirnos o acercarnos a tener nuevos pensamientos cuando estamos quizás a veces medio enfrascados en lo que nos pasó y nos cuesta mirar más allá? Bien, generalmente no es fácil, ¿sí? Lo que pasa que lo que hay que cambiar es la mirada, la observación. Es decir, hay que aprender o comprender que esas cosas que la mente ve como malas, en realidad no siempre son malas. Eh, en el caso de una enfermedad, o sea, si una persona piensa que la enfermedad es mala, entonces no va a poder entender lo que viene, ¿sí? Si las personas siguen en esta 3D, que la 3D es la dualidad, separar bien, mal, correcto, incorrecto, el vecino es malo, yo soy el bueno, todos están en contra mío, todos me hacen mal, no tengo plata porque la sociedad, porque mi jefe, porque... Cuando uno echa el problema afuera, entonces es muy difícil salir de ese bucle, de esa rueda de hámster. Entonces, eh, yo lo que considero es que hay que aprender a comenzar a mirar diferente. Y ahí donde decimos hay que aprender a mirar con los ojos del alma, ¿sí? Que tiene que ver con aprender a sentir, abrirse a sentir. Esto es como todo, es un proceso. Una persona, con una vez que vaya a la facultad de arquitectura, no se recibe de arquitecto. Y a veces las personas quieren escuchar una charla o ir a un taller de constelación y resolver toda su vida. Bien, es un proceso. Eh, Así que lo que yo diría es, lo primero es observar, aprender a observar. Eh, por ejemplo, uno de los ejemplos que suelo dar es, imaginemos que van caminando y se encuentran con un árbol eh, todo enfermo y con un solo limón. Un árbol, un limonero, con un solo limón. Entonces, generalmente, ¿qué hacemos? Desde la mirada de la 3D, desde la mente, desde el juicio, desde la crítica, decimos, uy, este árbol no sirve para nada, apenas un limón da. Bien, acto seguido vemos que ese árbol está en
en un lugar donde hay un montón de árboles como ese y que ninguno dio fruto y que muchos se murieron. Entonces empezamos a observar, esto que traía, a observar que al final el único árbol que sobrevivió a toda esa peste o lo que haya sucedido fue ese primer árbol que vimos y encima dio un limón. Entonces lo que empezamos a, si observamos y ampliamos nuestra mirada, como dice esa frase, dice, cuando el árbol no nos tapa el bosque, es decir, cuando el problema, no nos enfocamos en un problema y dejamos de ver el todo, entonces cuando podemos ver el todo y cuando podemos ver todo ese bosque y nos damos cuenta que al final ese árbol con ese limón, en realidad sobrevivió a todo eso, ¿sí? No es que no sirve para nada, entonces aprendemos a mirar diferente. Entonces, ¿qué cambió de la primera impresión que tenía a la última impresión que tenía? La observación. Lo primero pensé que no servía, que era un árbol que no servía para nada. Pero cuando pude observar el entorno, me di cuenta que en realidad es un árbol fuerte porque sobrevivió. Y a pesar de todo lo que pasó, igual dio un limón, dio frutos. Y me explayo. Y si esto lo llevamos a nuestra vida, generalmente, como bien sabes, la mayoría de las personas le echan la responsabilidad a sus padres de todo lo que les pasa, ¿sí? Entonces, esto, juzgan a ese árbol que dio un limón. Lo que no ven es el contexto. ¿Qué le pasó a ese padre cuando era niño? ¿Qué le pasó a esos abuelos? Quizá los violaron, quizá pasaron hambre, quizá había violencia, quizás, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, con toda esta explicación y todos estos ejemplos, lo que yo recomiendo es aprender a observar y a preguntarse, ¿por qué hago lo que hago? Observar sus hábitos es algo que estamos últimamente viendo mucho. Cuando se levantan a la mañana y ponen el agua para el mate, ¿por qué ponen el agua para el mate? ¿Quieren realmente tomar mate o es un hábito? ¿Lo hacen por costumbre? Cuando eligen, ¿eligen realmente o eligen porque es una costumbre? Como yo suelo decir también, ¿cómo ponen el papel higiénico? ¿De qué lado va el papel? ¿Enrolla para un lado o para el otro? ¿Se lo preguntaron alguna vez? Sí, no y por qué. ¿El papel higiénico lo tiran en el inodoro o lo tiran en el tacho? ¿Cómo lo hacen en su casa? ¿Y cómo lo hacen cuando van a la casa del vecino? ¿Cómo lo hacen cuando van a la casa de la pareja? ¿Cómo lo hacen cuando van a la casa de sus padres? Tantas cosas para observar. Y parece que no pasará nada, pero en realidad pasa de todo. Y en esto que dabas, el ejemplo del limonero, ¿cuántas veces necesitamos conocer todo lo que sucede alrededor, el entorno, para creer y confiar, ¿no? Y no que la mente no empiece a juzgar, a preguntar, y después darnos cuenta de que hay algo más grande o pasan otras cosas que le dan sentido a eso. Pero cómo nos cuesta confiar en eso, ¿no? O cómo nos cuesta quedarnos en el presente, tomando lo que nos toca y viendo qué habilidades desarrollamos en esto de la responsabilidad para afrontar esa situación, y cómo la mente necesita todo el tiempo respuestas, ¿no? Sí, traías algo esto de estar en el presente, esto también es fundamental. En este caso, porque estamos hablando de víctimas, ¿sí? Pero esto lo pueden llevar a relaciones de pareja, vínculo con los hijos, vínculo con los padres, problemas en el trabajo, enfermedades, salud, lo que quieran, lo pueden llevar a todo ámbito de la vida. Entonces, traías esto de estar en el presente. Entonces, por ejemplo, las personas, esto es una generalidad, habrá casos que no, pero generalmente buscan la inmediatez, buscan la pregunta y que le traigan la respuesta y sin poner de su voluntad para, para aprender, para tomar. O sea, es como que la mayoría de las personas van, se sientan a que le digan qué tienen que hacer. Entonces no toman responsabilidad.
¿sí? Porque están en la inmediatez, necesitan, así como ¿cómo se llama? Crosslink. Bueno, cuando pasan los videos de los Reels o lo que sea, y, El y eso, escroleo. entonces no, eso. Bueno, entonces no pueden estar en el presente. El otro día estaba haciendo una actividad nueva, cambiando hábitos, ¿sí? Porque lo que les cuento lo vivo. Entonces entré en un grupo de WhatsApp donde había cerca de 550, 600 personas. Entonces las personas que dirigían ese grupo ponían todas las explicaciones y si uno lo leía estaba claro como el agua. Por ejemplo, el video este será grabado y enviado apenas lo terminemos. Imagínate 550 personas preguntando, ¿el video lo van a grabar? ¿Esto quedó grabado? Entonces la persona no lee, no toma responsabilidad, ¿sí? Entonces, bueno, hay un montón de cosas para hablar. Estamos en un mundo donde falta lo que es la energía masculina, independientemente si somos hombres o mujeres. Ujú. Faltan las reglas, los límites. Siempre digo que los límites en la justa medida es amor, pero estamos tan en que sea lo que sea, seamos libres, que no hay límites. Todo eso, Antonella, querida. Muchísimo, muchísimo. Gracias a las personas que se están sumando. Les recuerdo que si tienen ganas de hacer una pregunta, y Norma, Dai, Vir, saludando, gracias por estar acá. Vamos con una pregunta que a mí me sigo buscando las respuestas y me gustaría ver tu mirada. La sociedad es una sociedad que toma posición y que va llevando a las personas a tomar posición. Una Ujú. sociedad que además está todo el tiempo acusando, ¿no? Y enjuiciando cada cosa que pasa, ¿no? Tomando posición. ¿Cómo es posible, haciéndose cargo de uno y tomando responsabilidad, intentando salir de esa victimización que a veces queda cómoda? ¿Cómo se puede salir de esa lógica de manera individual cuando vivimos en una sociedad que tiene una forma muy concreta de ir hacia a tomar un partido o un bando o el otro? Ujú. Bien, bueno, hay como varias respuestas o miradas. Primero, la sociedad está compuesta por individuos. Entonces, esto lo hago la analogía. eh, la respuesta sería que cuando un individuo cambia, la sociedad cambia. Es decir, imaginemos un océano. Entonces, cuando una gota del océano cambia, el océano cambia. ¿Sí? Algo más sencillo, tienen un vaso con agua, le echan una gotita de limón, esa agua no es igual. Bueno, entonces, en principio, para cambiar una sociedad, necesitan cambiar los individuos en forma particular, ¿no? En forma individual, valga la redundancia. Eso por un lado. Por el otro lado, perdón, y digo, no hay que esperar que la sociedad cambie para yo cambiar. Es al revés, como es adentro, es afuera. Entonces, primero, cada individuo debe tener responsabilidad y cuando cada uno se hace cargo de lo que le corresponde, porque, como bien dijimos y bien sabemos, el problema no está afuera. Entonces, el problema no lo tiene la sociedad. Entonces, la pregunta sería, o la otra mirada sería, ¿por qué Antonella, Fernando, Doña Rosa o Don Aureliano se encuentran con una sociedad como esa? Porque no todos se encuentran, no todos están en la guerra. ¿Por qué los que están en la guerra están en la guerra? ¿Y por qué otros no? ¿Por qué uno está en el medio del caos? ¿Y por qué otros no? ¿Por qué uno le preguntan, ¿cómo es el barrio para vos? No, es un caos. Y le preguntan al vecino de enfrente, ¿y cómo es el barrio para vos? Paz y amor. ¿Pero no viene en el mismo barrio? Sí. ¿Y cuál es la diferencia? La mirada. Entonces, cuando uno eleva su nivel de conciencia, es decir, cuando deja, mmm, bueno, eso, cuando uno eleva su nivel de conciencia, se mete para adentro, se hace responsable, no se victimiza, eh,
Entonces, lo que sucede en la sociedad, como que no me toca, ¿sí? Es como decir, el ladrón pasa por la vereda enfrente, que no es esto que a veces escucho es, ah, no, a mí todo me resbala. No, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver que sincrónicamente, vamos a poner entre comillas, lo malo pasa por la vereda enfrente. ¿Por qué? Bueno, esto porque tiene que ver con niveles vibratorios. Cuando uno tiene una energía baja, ¿qué significa? Que se lo pasa, se victimiza, vive todo el día enojado, vive protestando por todo, le echa la culpa a los demás de lo que le pasa, no se hace cargo y responsable. Entonces, esa persona seguramente tiene problemas en el trabajo, tiene problemas de salud, tiene problemas en las relaciones de pareja, tiene problemas con la sociedad. Ahora, cuando uno se trabaja y se da cuenta que el problema no está afuera, sino está dentro, que todo lo que yo me encuentro en la vida tiene que ver conmigo, son espejos, entonces me empiezo a hacer cargo y responsable. Con lo cual, elevo mi vibración, con lo cual no me enfermo, tengo un trabajo, una tarea, un labor, el cual disfruto, no es que lo estoy padeciendo, tengo buena salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en resumen, solo me voy a encontrar con sociedades conflictivas cuando yo sea conflictivo. Si no, por mi vereda solo van a pasar las personas buenas o de alta vibración. Clarísimo. Ahí Nati nos comparte, todo parte desde la observación, la mirada. Gracias por este compartir, Fer. Y para complementar esto, ¿no? ¿Cómo influye nuestra historia familiar, nuestra familia, ¿no? Ser parte de una familia con una historia determinada en esto de victimizarnos, salirnos de la victimización y los vínculos que vamos construyendo en torno a esas costumbres? Bien, bueno, vamos a diferenciar, vamos a discernir, ¿sí? Esa sería la palabra. ¿Cuánto influye? En todo, en principio, ¿sí? Pero no por eso, y acá viene el discernir, no por eso, ah, yo soy así, porque mi mamá era así, porque mi papá era así, porque mis abuelos eran así, ¿sí? No, porque aprendemos que los hijos elegimos a los padres en los cuales nacer. Entonces, déjense de hinchar la paciencia con responsabilizar a los padres de los problemas que cada uno tiene. Cada hijo elige al papá y a la mamá en los cuales nacer. ¿Para qué los elige? Es como quien quiere estudiar alemán, no va a elegir una escuela de portugués. Quien quiere estudiar alemán va a elegir la escuela para estudiar alemán. Y cuando lleguen los exámenes y las pruebas, va a decir, uy, mirá qué jodido que son, mirá qué pruebas difíciles. Pero si en realidad yo la elegí, ¿sí? Bien, y acá en la vida es lo mismo. Entonces, nosotros elegimos la familia en la cual nacer, el contexto, la raza, bueno, todo. Por eso, todo lo que hacemos viene desde ahí. O sea, nosotros somos nuestros ancestros. Esto es muy difícil de ver. Es como si fuésemos mamushkas. Dentro nuestra habita nuestros 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. Cuando nosotros caminamos y damos un paso, todos ellos caminan con nosotros, dentro de nosotros, con sus fortalezas y con sus cosas no tan buenas, ¿sí? Entonces, ejemplo concreto. Un hombre, por ejemplo, tenía miedo a subir a un barco, le tenía miedo al agua, entonces se le pregunta a ese hombre, un hombre, estamos hablando de 50 y pico, entre 50 y 60 años. Entonces se le preguntó, ¿y alguna vez tuviste algún problema en el agua? ¿Te ahogaste? ¿Te hicieron algún chiste? ¿Qué sé yo? ¿Te pasó algo? No. Entonces, ¿por qué tenemos miedo al agua? ¿Quién tenía miedo al agua? Su madre. Porque cuando su mamá estaba embarazada de él, alguien le hizo un chiste, un familiar le hizo un chiste, y ella casi se ahoga. Y como sabemos, cuando estamos en la panza de mamá, somos uno con mamá.
Con lo cual, ese niño nació con miedo al agua. Entonces, todo, así extensivo a una enfermedad, victimizarnos, pobre de mí, Sí. Y el viene por ahí. mecanismo que uno a veces encuentra, ¿no? Especialmente con la familia, de llamar la atención, generando esos problemas, esas enfermedades, esa victimización. De repente me quejo por algo, recibo atención, lo adopto como un mecanismo cuando soy niño, y después eso se repite cuando uno es adulto. ¿Cómo salir de ahí? Exactamente, gracias. Me encantó la pregunta esa. ¿Por qué? Porque aunque parezca mentira para la mente, ¿sí? Porque uno creería, o las personas creerían que todo el mundo quiere sanarse. No es así. A veces solo quieren sanarse desde acá, pero en el fondo no quieren sanarse. ¿Por qué? Porque muchas veces estar enfermo o victimizarse conviene. Es decir, ejemplo, imaginemos un niño, como bien decías, imaginemos un niño que su mamá y su papá se van a trabajar, él se siente solo, lo cuida no sé quién, y un día se enferma y levanta fiebre. Y su mamá y o su papá ese día se quedan con él. ¿Qué queda en la psiquis de ese niño? Si yo tengo fiebre, logro que mi mamá esté conmigo, con lo cual ningún médico le va a sacar la fiebre, porque esa fiebre es beneficiosa para él. Aunque no quiere estar con fiebre, aunque no quiere estar enfermo, tiene lo que más quiere, estar con su mamá. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos a la vida adulta, imagínense que una madre que ha tenido, no sé, cierta cantidad de hijos, cuando los hijos se van y salen a pasear, la madre dice, ¡ay, cuánto me duele! Y esos hijos se quedan con la madre. Entonces, ¿a esa madre le conviene estar enferma? Le conviene estar enferma. Y ahí aparece esa parte niña que habita en cada uno de nosotros. ¿Sí? Que como no quiero crecer, quiero que mis hijos me cuiden, que mis hijos hagan de mis padres. La victimización le viene bárbaro. Y eso aplicado a parejas también, ¿no? Como hay pequeñas cosas que están re en el inconsciente, pero uno se da cuenta de determinadas cuestiones cuando, bueno, se detiene a observarlas. Por eso la importancia de poder observarse, mirarse y estar en el presente, ¿no? Y lo que decías Exactamente. hoy hace un rato de lo del proceso, también invitar a dar esos pasos, porque a veces el dolor es tan grande que es preferible disociarse, la verdad. Pero sí, después de ir avanzando ese proceso, ese dolor se transforma en liberación también. Y qué importante tener relaciones lo más sinceras y genuinas posibles sin estos mecanismos inconscientes que muchas veces, obvio, no queremos creer que a alguna persona no le gusta estar mal, que le duela todo, sino que es un mecanismo inconsciente para captar la atención de su entorno. Ujú. Pero, ¿no? Lo importante de poder observarlo para transformarlo y tener relaciones más plenas, más genuinas. ¿Vos cómo lo ves a esto en general? Vos no solo estás en la ciudad de La Plata y hay talleres, formaciones, sino que lo haces en muchas ciudades de nuestro país, has viajado también por el mundo con las constelaciones familiares. ¿Cómo ves este mecanismo, esta situación? ¿Tenés un cierto optimismo al respecto? A ver, primero, em, como decía Hellinger, las reglas del inconsciente o del alma son universales, con lo cual acá en La Pampa, en Córdoba, en Egipto, en Ibiza, en Australia, en Groenlandia, al nivel del alma es lo mismo. Independientemente de la religión que tengan, independientemente de las creencias que tengan, independientemente lo que crean, ¿sí? Eh, las reglas del alma son universales. Con lo cual, en cualquier lugar se encuentra la misma dinámica, ¿sí? Es decir, una persona que tiene
el codo derecho roto, seguramente tiene problemas con su padre. Acá y en la China. Entonces, eso. Después, con respecto a optimismo, digamos, estamos evolucionando, estamos creciendo y se hace en forma exponencial. Eh, y parecería esto que voy a decir medio catastrófico, pero quien no esté quien no está al servicio, quien no crezca, parte. Es así de sencillo. Entonces aparecen pandemias, aparecen guerras, aparecen situaciones, aparecen enfermedades endémicas, aparecen terremotos, tsunami, que se lleva un montón de gente. Un avión que estalla. Entonces, soy bastante optimista. Crees en la humanidad. Bueno, estás al servicio de la humanidad. Si no crees, estamos al arco. Bueno, Exactamente. te saluda Norma, que coincide completamente contigo, y que un gusto volver a escucharte. Y hay una pregunta que nos manda Nidia, que es: ¿cuándo uno ayuda o cuándo uno interfiere en el proceso del otro, entendiendo que, antes de esto, entendiendo que cada persona es responsable por sí misma, y Ujú. hasta qué punto uno puede interferir o ayudar en el otro? ¿Cuál es el límite? Bien, bueno, primero, antes que me olvide, hay una frase también de Bergelinger y totalmente comprobada, que dice, quien se victimiza no puede ser ayudado. ¿Sí? Y acá tomamos el hilo conductor con esta pregunta, que ahí hay que enfocarnos en los órdenes de la ayuda. ¿Sí? Entonces, primero tiene que haber un orden, si no, la ayuda o el amor no fluye. Eh, entonces, como decimos, hay ayudas que ayudan y ayudas que no ayudan. Entonces ahí, como ayudar es un arte, y gracias por la pregunta, como ayudar es un arte, hay que aprender sobre los órdenes de la ayuda. Eh, el tema es no querer salvar al otro. Lo que les recomiendo es que busquen en internet ahí un libro, Los órdenes de la ayuda, de Bert Hellinger, y lean ahí. Hay un montón de ejemplos. Entonces, cuando uno quiere salvar al otro, no lo está ayudando. Dice, la ayuda tiene que estar al servicio de la supervivencia de la persona, del crecimiento, de la evolución. Un ejemplo concreto, si yo a mi papá le hago todos los mandados, le pago toda la factura, le saco el turno al médico o algo, mi papá es un inútil, porque hago todo por él. Entonces, desde la mente creemos que lo estamos ayudando. Sin embargo, al nivel del alma, estamos quitándole la dignidad y transformándolo en un inútil, porque inconscientemente le decimos, vos papá no podés, yo soy mejor que vos, yo lo hago mejor que vos. Entonces, bueno, les recomiendo que para poder profundizar en eso, puedan leer sobre los órdenes de la ayuda. Sí, este triple juego, ¿no? De querer salvar, pero nos olvidamos de nosotros mismos cuando ponemos la mirada en el otro. Ujú. Y el querer salvar y el querer ser salvado, que a veces también ponerse en lugar de víctima es la necesidad de que te salven, ¿no? Como ese diálogo, este, cómo darnos cuenta cuando estamos queriendo salvar, cuando estamos queriendo ser salvados, cómo podemos hacer para estar más Ujú. cerca de no interferir en el proceso del otro y hacernos cargo de nosotros mismos. Bien. Y la respuesta es, volvemos a la primera pregunta que hiciste. ¿Cómo salir de víctimas? Mediante la observación. Observar. ¿Realmente lo estoy ayudando? ¿Lo estoy ayudando a crecer? Un ejemplo concreto, ¿no? Imaginemos la situación de vos y yo, los dos, estamos estudiando en la Facultad de Medicina. Vos sabés un montón, yo para ese examen no estudié. Y nos sentamos uno al lado del otro.
¿Qué pasa si vos me haces el examen? ¿Me estás ayudando? ¿Vos querés que yo apruebe? ¿Que haya más médicos en el mundo para que salven vidas? Bien, la pregunta es, ¿quién se va a querer operar conmigo si yo soy cirujano, si no apruebe las materias? Entonces, que vos me hagas el examen, que vos me resuelva el problema que yo estoy teniendo en ese momento que no estudié, porque no me hice cargo y responsable. ¿Es una ayuda que ayuda o ayuda que no ayuda? Entonces, bueno, mírenlo a corto y a largo plazo. Fíjense cómo están las personas que ayudan. Ujú. Una terapia de 50 años, ¿ayuda o transforma en personas dependientes? Voy a preguntarle a mi gurú a ver qué lechuga comprar, porque no sé qué comprar. Aprendan a elegir. Y si me equivoco, es la experiencia. Equivóquense. Las personas, y también con esto que hablamos de la inmediatez, hay muchas personas que no están preparadas para el fracaso entre comillas. Sí, sí, sí. Eh, y traigo el ChatGPT, o sea, tengo que comprar escarbadiente y un paquete de hierro y le pregunto al ChatGPT para no equivocarme, para el error. Elijan, decidan, equivóquense, crezcan. Eso. Ahí hay bueno, Sol que nos está saludando. Un beso enorme a Sol. Y Nidia te agradece mucho. Em, Traías, ¿no? Tengo preguntas acá anotadas. Algunas preguntas hicieron y otras van surgiendo también aquí. Hablábamos del cambio de mirada, del cambio de perspectiva, de estar en el presente, de observarnos y de ir tomando la responsabilidad, ¿ok? Pero hay personas que dicen que o sienten que están enojados y estancados en ese enojo porque lo que les pasó o lo que le hicieron es muy fuerte y es muy difícil asumir esa responsabilidad o hacerse responsables de algo que sucede, que le sucedió, que no tiene que ver con ello, que tuvo que ver con un episodio X, ¿no? ¿Qué le podemos decir o cómo podemos hablarle a esas personas que están muy enojadas y están muy encerradas y enfrascadas en su enojo porque sienten que lo que les pasó fue muy injusto y no le encuentran la vuelta? Ujú. Bien, a esas personas le digo, le repito la frase, quien se victimiza no puede ser ayudado. Con lo cual, cuando estén en terapia intensiva, pregúntense, ¿qué hacen? Y hay algo que me han compartido las personas que trabajan en terapia intensiva, que generalmente, cuando están a punto de morirse las personas, llaman a su madre. Generalmente llaman a su madre. Entonces la pregunta es, ¿para qué esperar a morirse? Eh, Eso, si no se abren, o sea, cuando encarnamos en esta tierra, aunque no lo recordemos, algunos sí, otros no, elegimos o aceptamos ciertas reglas, que son las reglas del inconsciente. Entonces, ejemplo, ¿qué pasa? Imagínense, imagínense, esto que voy a decir no se entiende con la mente de la 3D, donde todo se para, bueno, malo, correcto, incorrecto, ¿sí? Esto se entiende con la mente de la 5D, de ahí para arriba. Bien. Entonces, imagínense una persona que tiene problemas con su madre y tiene problemas de alimentación y tiene hijos y esos hijos tienen problemas de alimentación y tienen problemas de alimentación y otros tienen problema, no tienen problema de alimentación pero tienen problema de dinero y otros tienen problema en el codo izquierdo o en la rodilla izquierda. Entonces la vida, como siempre digo, la vida nos toma examen. Entonces la pregunta es, ¿esa persona va a querer crecer o va a seguir perpetuando el sufrimiento en toda su familia, en sus hijos, sus nietos, sus bisnietos? Quien no se hace responsable
no puede salir adelante, porque uno de los órdenes de la ayuda dice que la ayuda solo puede brindarse de adulto a adulto, no cronológico, sino emocional. Y una persona que se victimiza es un niño emocional o una niña emocional que no quiere tomar responsabilidad, que no quiere crecer. ¿Cuál es el primer paso que puede dar una persona para salir del lugar de víctima al lugar de responsable? Uh-huh. Generalmente hay dos caminos. Uno de los caminos es por mutus propio, por voluntad, y es decir, bueno, a ver, ¿para qué me pasó esto en la vida? ¿Para qué elegí estos padres? Bueno, ahí es un camino, es un mundo que ya conoces. La otra es a través del sufrimiento, como dicen en algunos lugares, cuando se cansen de sufrir, cuando se cansen de renegar, quizás algo aprendan. Cuando estén en terapia intensiva, quizás se pregunten, ¿por qué a mí? Eh, los caminos no son siempre lineales, no siempre están llanos, no están en la inmediatez. Dame todo esto de sanación, de responsabilidad, no se compra. Sanar va de la mano de ser humilde. Hay otra de las frases que suelo decir siempre, las personas quieren sanar o quieren tener razón. Y digo esto porque muchas veces una persona dice, no, no, yo quiero sanar, pero mi mamá y mi papá y no sé qué, y yo tengo razón, no sé qué, bueno, entonces no querés sanar, querés tener razón. Entonces cuando la razón y el sanar no siempre van de la mano. Sí, eso que decís está buenísimo, porque muchas veces nos encontramos queriendo tener razón y con una resistencia interna a hacernos cargo de cosas, pues, y aún así, sabiendo que estamos queriendo tener razón, seguimos con esa lógica de discutir, de tomar posición, de elegir un bando, ¿no? Y cómo eso nos va llevando a, bueno, enfermedades, lo que vos nos venías diciendo. Ujú. Yo ya te voy a liberar porque sé que vas a tener un taller, ¿no? Este domingo en la Ciudad de La Plata. Exactamente. Bueno, por todos lados. Yo veo tu Instagram y veo que tenés muchísima agenda, muchísimas cosas. Así que hermoso todo lo que estás haciendo vos, con Ana también, que me parece increíble. Así que no te quiero sacar mucho más tiempo, pero sí esto de las personas que por ahí están mirando y sienten miedo o que el dolor es muy grande, ¿no? Para salir de ese lugar, o sienten que lo que les pasó y su historia es muy fuerte, es muy dura, y les cuesta mucho avanzar, ¿no? Porque sienten que es injusto o están ahí, ¿no? Es difícil sentir el dolor cuando ocurrieron cosas. ¿Cuáles son los pasos que vos les recomendás? Bueno, sé que recomendar no está bueno, pero que vos, tu mirada sobre cómo hacemos para salir de ese dolor, para vencer ese miedo que nos da transitar ese camino de sanación. Ujú. En el camino de la evolución, y traigo acá un poco de la neurociencia, como para ponerle un título, en realidad solo somos química, solo somos electricidad y magnetismo, con lo cual lo que nosotros sentimos son cuestiones químicas que pasan por el cuerpo. Es decir, eh, si alguna vez pasó un señor que tenía gorra y me robó, entonces mi cuerpo genera una química que se asocia al miedo. Lo explico así porque no sé sobre neurociencia, eh, pero fácil. Entonces, ¿qué pasa? Mi cuerpo cada vez si no resuelvo eso, mi cuerpo cada vez que veo un señor con gorra va a sentir miedo. El tema es que tenemos que aprender que no todos los señores con gorra son malos. Entonces, eh,
cuando uno está enfrascado en la mente y no se abre a sentir, no se puede ayudar a la persona. Entonces, parte del camino es la humildad, entender, abrirse a y poner la voluntad. Nosotros podemos hablar, decir, pero si la persona, por ejemplo, no sé, va a un taller y sale en el taller que para sanarse tiene que soltar a su madre, en un ejemplo, sanarse, tiene que soltar a su madre, y sale del taller y llama a su mamá y dice, mamá, tomate la pastilla, fuiste al médico, entonces no hay coherencia entre lo que vemos y lo que hacemos. ¿Y qué decimos? El taller no me sirvió, el taller me hizo mal. No, no hay coherencia entre lo que hacemos. Entonces, otra vez, tenemos que tomar responsabilidad, ser coherentes. Pero no solamente con las constelaciones. ¿Cuánta gente dice, qué sucia que está la ciudad mientras tira el papel en la calle? Y eso volvemos otra vez a la observación. Si yo observo que yo soy el sucio y me quejo de que la ciudad está sucia, no hay coherencia. Pues podemos ir al ámbito de las parejas. Todas mis parejas son tóxicas. ¿Y por casa cómo andamos? Y el tóxico soy yo. Bien, entonces, todo esto es una elección salir de ahí. Es tomar responsabilidad. ¿Tenemos que llorar? Sí, en algún momento. ¿Nos va a doler? Sí, nos va a doler. Y es importante que sepan que cuanto más nos resistimos, más padecemos. ¿Sí? Excelente. Saludamos a Virginia, que también nos estaba mandando ahí su saludo. Y para cerrar, porque venimos hablando de lo difícil que es la gente que tiene miedo, pero a lo largo de todos estos años de constelador, de facilitador, pero también de investigador y de formador, imagino que habrás visto a muchas personas salir del lugar de víctima y ir al lugar de protagonistas de su vida, hacerse responsables. ¿Cuáles son los cambios que ves o que has visto de ese proceso? En principio, la repercusión en mí es emocionarme. Como no siempre estamos detrás de los consultantes para ver cómo está su vida, pero cuando alguna vez llega algún caso, decir, ah, mira, yo estaba así y ahora estoy así, una de las cosas es la emoción. Como, como si yo fuese el padre y ellos fuesen esos hijos que vos decís, se recibió en la facultad, logró estudiar, logró sus objetivos. En mí la emoción. Bueno, mucha gente ha logrado, y acá te hago una contrapregunta, ¿cómo fue para vos? Uf. Increíble, transformador, otra vida. Ujú, Y sos muy responsable de eso, porque yo ya lo he contado. Fernando es una de las primeras personas que yo me encontré y que además tiene una habilidad para decir las palabras y hacer los toques necesarios para que uno reaccione y te invitas a ver a la vida desde otro lugar. Así ujú. que es para ¿Cómo, mí un increíble. cómo era la Antonella? ¿Cómo era la Antonella de antes? ¿Cómo era? Dos, tres palabras. Enojona, quejosa, víctima. Ujú. Bien, eso es lo que hablamos de la baja frecuencia. Hasta que uno no conoce, otra cosa, para poder elegir y discernir, necesitamos conocer otra opción. Digamos, si una persona nace en una casa humilde y nunca ve otra cosa, va a creer que la casa que tiene que hacer es esa, la que tuvieron sus padres. Entonces, si siempre nacimos en una familia donde todo el mundo se quejó y donde todo el mundo puso el problema afuera, necesitamos conocer otra opción. Pero una vez que la conocemos, tenemos la posibilidad de discernir, ¿sí? De elegir, el libre albedrío. Bueno, ¿y cómo es la Antonella de ahora? La Antonella de ahora es mucho más relajada y trato de desarrollar habilidades
para encontrarme con las cosas desde otro lugar, ¿no? Y Ujú. siempre para adelante, aceptando, aceptando y fluyendo. Así que para mí ha sido tan transformador que por eso genero estos vivos para que sean transformador para más personas, porque realmente, aunque duele, el resultado, o el proceso en realidad, porque estábamos en proceso todavía, Ujú. es mucho más pleno, más gratificante. Así que yo me gustaría que todo el mundo lo pueda probar. Bueno, de esa forma, ¿sí? Podemos decir, yo te contagio a vos, vos contagiás a otras personas, como si fuese un gran virus, así Sí, crece la humanidad y evoluciona la humanidad. Por eso tengo esperanza y tengo fe y confianza de que la humanidad va a crecer y va a evolucionar. Pero para eso muy hay que bueno. hacerse responsable. Totalmente. Gracias, Fer, y también felicitaciones, porque también Gracias, estás con la valentía de pasar la vida, así que gracias. abrazo muy, muy grande y ojalá te vea pronto, así que voy a estar atenta ahí a tus redes para participar en alguno de tus talleres. Gracias por tu tiempo, Gracias, gracias Antonella. por tu generosidad y espero que les haya servido este vivo. Te mando un besote enorme. Adiós. Adiós.